Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola Juli, qué rico estar aquí de nuevo en otro episodio. Cuéntame por favor a quién tenemos de invitada. Marce, hola, qué rico. Yo creo que es importante contarle a la gente que estamos felices sacando 2 episodios a la semana, que el resultado ha sido increíble, la gente está contenta y bueno, seguimos trayendo invitados muy, muy especiales. La invitada de hoy es especialmente importante para mí, Marce. Ha sido una amiga mía de toda la vida. No nos vamos a poner a decir cuántos años porque no vamos a tirar aquí la cédula frente a todo el mundo, pero sí hace mucho. Se llama Adriana Giraldo. Adri es amiga mía, como les cuento, de toda la vida. Ella estudió ingeniería industrial, pero la vida la ha llevado a moverse por otras áreas y hoy la traemos porque es una mujer que no para de buscar, no para de aceptar los giros que le trae la vida, se acostumbra a ellos, los enfrenta y ha tenido un crecimiento muy lindo y no solamente ha crecido ella, también ha crecido su familia, pero ha buscado cómo extender este crecimiento a mujeres inmigrantes también. Entonces, Adri, bienvenida, qué rico que nos acompañes. De verdad, creo que vamos a poder sacar mucho de este episodio y bueno, de verdad, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Juli. Las felicito por este espacio. Qué bueno que abren este tipo de lugar para tratar temas desde un lugar muy tranquilo y sincero. Hola, Marce. Hola Adri, qué rico tenerte por aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, realmente yo quisiera empezar eh, preguntándote un poco acerca de cómo ha sido tu proceso de encontrarse con una Adriana que migró a otros países y la Adriana que es hoy en día. Cuéntame un poquito qué lecciones has podido tener de esa reinvención que has tenido, no una, sino varias veces. Sí, Marce. Mira que lo has planteado muy bien porque es tal cual. En mi recorrido, pues nací en Colombia, donde hice mi carrera, mi ingeniería industrial, muy mundo corporativo, trabajando en marketing y la verdad muy contenta. Fue una etapa que disfruté mucho, donde dejé muchas relaciones. Todo eso después me lleva con mi esposo argentino a vivir a Argentina, donde seguí también en este mundo corporativo de la tecnología, ya viviendo como el trabajo desde otro lugar y ya llevándome a como a la misma cultura, la misma forma de trabajo, a, a ir cambiando, ¿no? Como amoldándome un poquito, sin quererlo, pero como que el mismo lugar te va llevando haciéndolo, a hacerlo. Y después de ahí volvemos a Colombia, ya con hijos, ya otra etapa diferente, porque lo que he encontrado como en cada lugar al que voy llegando, así sea como digo yo, segunda temporada, como ahora en la que estoy ahora en Argentina, es que la ciudad sigue siendo la misma, puede ser, donde tal vez no cambia mucho, incluso llegamos a un barrio donde antes solíamos vivir, pero yo no, yo he cambiado y desde ahí lo que encuentro en la ciudad, lo que valoro de la ciudad y las relaciones que he generado. Pueden ser las mismas en el sentido de haber dejado amigas con las que me volví a reencontrar, las mismas en el sentido de haberme reencontrado con personas con las que he trabajado, pero también como desde otro lugar. Y ese lugar para mí ha sido como esta migración de un país a otro. En el medio, entre estos vivires en Latinoamérica, estuvimos 7 años como familia en Berlín y ahí es donde se da como un gran cambio que como desde mi punto de vista yo lo vi y no fue como planeado, pero se dio como una oportunidad de reencontrarme a mí misma. Es como como yo veo que se han ido dando mis migraciones, han sido como respuestas a cosas que yo le he pedido a la vida. Entonces, en Colombia tenía a mis hijos chiquititos
Y yo decía, ay, Dios mío, pero este trabajo de solo llegar a acostarlos a dormir, no quiero, no quiero, no quiero. Y pues yo sentí que la respuesta para mí fue Berlín. Ok, en cambio radical, te mandamos para Berlín, donde no hay otra, porque tienes que ponerte a aprender alemán y a estar con la familia, a estar en la casa, o sea, unos roles totalmente diferentes. Entonces ese Berlín me llevó como a estar como cerca de mi familia, de mis hijos puntualmente, y pero también como a, bueno, ¿y quién soy yo en este lugar? Y empezar como a mucho trabajo interno de conocerme, y bueno, y al volver a Argentina como que todo eso da fruto. En el campo laboral, haber estado como en corporaciones, al hacer este proceso como de quién soy yo, encuentro que quería como ya todo eso que había aprendido y ese proceso que había vivido en corporaciones, en el marketing, en todo eso, como volcarlo hacia proyectos pues de mujeres que tienen sus propios proyectos, donde al estar fuera de su país con un idioma como el alemán, pues los desafíos es que los que te podemos tener todas en cualquier lugar del mundo, como que se exponencian, ¿no? Son mucho mayores y donde también, y me iba encontrando que las mismas habilidades que naturalmente desarrollamos como inmigrantes, porque es que tenemos que resolver situaciones en otro idioma o en otro país o de otra forma, donde muchas veces no tenemos a quién le pregunto, siempre puede surgir alguien, pero podemos sentirnos solas en ese proceso. Todos esos desafíos es como que crean unas habilidades que son muy fuertes y que yo empezaba a ver que wow, qué bueno en una mujer emprendedora ya haber desarrollado todo esto porque es como un camino ganado en ese sentido. Entonces, pues, Adri, eso ha sido como el proceso. Adri, digamos que tú lo cuentas y resumes pues toda una vida de cambios y suena muy lineal, pero yo sí quisiera que nos contaras un poquito qué pasó dentro de Adriana cuando llegaste. A ver, tú estabas trabajando en Colombia en una gran empresa, esa empresa trae un grupo de gente de esa misma, o sea, la misma empresa, versión argentina, trae un grupo de argentinos, ahí conoces a tu esposo, se enamoran, se casan, se van para Argentina los dos, pero todo alrededor de la parte empresarial. Como tú lo has dicho, la vida te bota en Berlín, tu esposo tiene un plan de trabajo, por eso terminan allá, tus niños comienzan una vida en el colegio y tú quedas como, ok, ¿ahora qué hago yo, no? En un lugar, pues, con una cultura completamente diferente, con un idioma que no es fácil de aprender y aún así lo aprendiste. Eh, pero adentro tuyo, ¿qué pasaba, Adri? O sea, cuando tú además tienes que ser soporte para tus chiquitos, porque pues llegan a contarte las cosas del colegio, a ti te toca pelear con la profesora en alemán, un idioma que no manejas. Ese proceso, Adri, de reinventarse. Asumo que tuvo que tener mucha autocompasión en el buen sentido, autocompasión y autopaciencia, pero ¿cómo lo viviste? O sea, cuando ya tú dijiste, llegué aquí a Berlín, me tocó enfrentarlo porque no tengo de otra, ¿cómo fuiste tú dándote esas dosis de calma, de paciencia, de aprendizaje? ¿Qué pasó adentro, más allá del proyecto de mujeres? ¿Tú cómo caminaste ese camino? Pues acá, pues es gracias porque creo que pasa algo que de pronto nos pasa a todas donde estemos, ¿no? Como que es ese deber ser, ¿no? De quién debo ser en este contexto, en este momento. Y hay un deber ser cuando tenemos a la familia al lado, ¿no? Que de pronto nos dice, ay, ¿cómo se te ocurre hacer eso? O sí, o nos apoyan o no, no importa, pero hay como de pronto un deber ser en ese. Y en Berlín, lo que a mí me pasó es que mi deber ser era pues mis hijos y mi casa. Entonces, de pronto sí, empezaba yo podcast y escuchar temas de trabajo personal, pero como que en un principio no me daba la oportunidad de hacer otra cosa porque justamente yo había pedido estar con mis hijos, tenía la oportunidad, pues entre casa e hijos, ¿qué más? No, ¿cómo iba a dejar eso de lado para como empezar yo con un proyecto propio, con mi vida laboral? Entonces, pues a mí me encanta como ver, siempre voy como viendo mi rueda de la vida, ¿no? Con todas las áreas que tiene esa rueda y de pronto acá entonces el tema familia como que se vuelve como una puntuación súper alta
tal vez tema desarrollo personal también. Siempre me encanta estudiar, entonces estar estudiando de temas de marketing, de emprendimiento también. Pero el tema laboral, el tema financiero, ahí como que iban bajando puntitos, ¿no? Si lo pudiéramos ver así. Y era como, no, un momento, ¿cómo voy a dejar a mis hijos para empezar a hacer un tema laboral si lo que yo quería era hacer lo otro? Entonces, como que se desbalanceó la rueda hacia ese lado y mi trabajo, mi darme cuenta, como es ese siempre, ¿no? Como la vida te lo va avisando, ¿no? Si no lo hagas, como que empiezan a llegar señales de acá hay algo que está como desbalanceado, ¿no? Entonces, como que interiormente empecé a sentir, bueno, tengo que desarrollar también esta parte porque sí, mucho trabajo interno, qué bonito, muy lindo los niños, pero hay algo que está haciendo falta. Y eso es lo que me lleva como a empezar a salir un poco, que ahí también en la parte de trabajo corporativo, muy bonito, espectacular, muy buenas relaciones, pero para mí en mi personalidad es un trabajo que era fácil, pues era como tener, así fuera una dirección de marketing o lo que fuera, desde arriba había un lineamiento, ¿no? Y entrabas pues dentro de una plata que te daban, cosas que podías hacer, que no podría haber creatividad y todo esto, pero irse al mundo ya de emprendimiento, donde es yo tengo que decidir qué hacer hoy, no tengo una tarea ni algo que me están imponiendo, sino yo misma decidir hoy tengo que trabajar en esto y hacer esto. Esa parte me costó muchísimo y ahí viene pandemia, viene todo esto que creo que alarga y alarga y alarga más ese proceso como de ir yo tomando como las riendas de un emprendimiento. Entonces ahí fue como un proceso súper largo donde empezaba como un poco la frustración de, sí, esto funciona bien, quiero trabajar más en estas áreas laboral, financiera, pero pero no, había como muchos temas adentro y externos también, como que no, en los que sentía que no estaba avanzando. Adri, ¿y cuando tuviste como algún momento puntual después de que tú dices que ves lo de la rueda de la vida y empiezas como a indagar de pronto, bueno, he aprendido, he crecido en este aspecto, pero no estoy como ejerciendo nada de eso? ¿Qué te hizo llegar a ese momento de decir quiero ayudar mujeres o quiero empezar por este camino de emprendimiento? O sea, ¿cómo decidiste con lo que haces hoy en día? ¿Cuál fue ese momento que tú dijiste, es por aquí, son mujeres, son emprendedoras, o sea, ¿qué, ¿qué pasó hasta que llegaras ahí y decidieras montar o emprender como este nuevo camino de apoyar gente que estaba en esta situación, que de pronto como tú, o como tú decías, que nadie les está diciendo qué hacer y tú tienes que enfrentarte a decidir qué vas a hacer y por dónde vas a arrancar, ¿no? Pues mira que fue un proceso, no hubo un momento, sino fue como un proceso de una serie de todo este trabajo interno. Me encanta, pues en ese momento me gustaba mucho como ver todo esto del diagrama de propósito, donde empiezas a mirar como qué es lo que te gusta hacer, en qué eres buena, en qué puedes ayudar al mundo, también en qué puedes tener ingresos. Me gustó como metodología, como que ahí fui descubriendo, me ayudó como a sacar algunas cosas de, me encanta enseñar, me gusta como escuchar, y eso lo hago muy bien y ver como el bosque, más que como el arbolito. Y todo esto como que, ok, voy descubriendo como que hago bien, no porque me lo dicen desde arriba, yo misma me voy dando cuenta de eso. Y se empieza a unir con que veía mujeres latinoamericanas, sobre todo, espectaculares, que yo las veía como, uy, esta chica tiene una habilidad y es buenísima en números, es buenísima en cocina, es buenísima en lo que fuera, y las veía así, como estancadas por un idioma que no permite o que ellas sentían que no les permitía avanzar, por un contexto también que nos envuelve en este tema de casa, niños, y de pronto pues haciendo trabajos no acordes a lo que ellas querían hacer, o sea, haciendo un trabajo porque les tocaba más que porque querían hacerlo.
y era como un dolor, era como de pronto yo misma como diciendo, no estoy haciendo lo que quiero, pero nada, digamos que internamente es más difícil, ¿no? A veces verlo, es más fácil verlo en otros y las veía como con quejas, con frustración, con como no felices en esos ámbitos, porque Alemania te puede dar mucha seguridad, mucha estabilidad, no tienes trabajo, si has trabajado un tiempo de lo que sea, vas a tener un seguro social, o sea, no te van a dejar en la calle, te van a dar lo que necesitas para mantenerte en una vida, pero tampoco del otro lado, tampoco es como que te animan a salir de ahí, porque ahí yo veía como un hueco donde, ok, si por ejemplo, si estoy con un ingreso que es bajito, todo perfecto, no tengo que pagar mucho de nada. Si hago como un salto a un ingreso ya interesante, había un momento en que tus ingresos podían decaer muchísimo hasta que superaras un nivel de ingresos. Entonces, eso detenía también con las mujeres que yo hablaba a decir, no, Adri, pero es que no, yo me quedo aquí de pronto haciendo esto porque si me voy a un ingreso mayor, creo como mi propia, me doy de alta como independiente, bueno, todo esto pues no, ahora tengo que pagar mi salud, tengo que hacer un montón de cosas. Entonces, como que ese conjunto de no estar haciendo lo que querían, más una situación en Alemania que te ayuda hasta cierto nivel, me llevó como a esto, a decir, bueno, yo misma, como dando el ejemplo, empiezo a hacerlo, doy el salto, me doy de alta en Alemania, supero ese miedo de voy a tener que empezar a pagar cosas por mí misma que de pronto ahora estaban cubiertas por la familia y decir, eh, lo voy a hacer porque tengo la seguridad que lo que tengo para dar es importante y puedo como ir hacia allá. Y así había empezado en ese proceso y a ir y pues acompañando a otras mujeres a que también lo hicieran. Y lo que lleva, porque digamos, esa era como mi idea, ¿no? Pero lo que empiezo a encontrar es que sí, Alemania tiene como su situación, pero de pronto llegaban como mujeres desde otros lados del mundo, desde España, desde México, desde mismo Colombia, como con retos, no con la misma, no en el mismo lugar, no en los que te trae al mismo lugar, pero sí similares. Entonces, ahí es donde pues empiezo a acompañar mujeres que están en diferentes lados del mundo hacia lo mismo, hacia sacar y pues animarse como y a ver y como que ellas mismas vean lo que yo podía ver de lo que tienen para ofrecer al mundo. Adri, tú te has enfocado en mujeres, pero cuéntanos si esas mujeres tienen un perfil, o sea, en el caso de Alemania la mayoría eran inmigrantes, pero quiero que nuestros oyentes oigan y sepan si efectivamente había un patrón común, es decir, todas de la misma edad, o todas latinas, o simplemente era el deseo lo que las lanzaba. Tenías gente de todas las edades, encontrabas este patrón de querer como despegar o de tener algo que ofrecer, pero estar trancado, que esa ha sido como tu gran tesis, ¿no? Buscar eso que todo el mundo tiene para ofrecer y creer que es valioso y que es posible. Eso pasa a cualquier edad. ¿Qué te ha dicho a ti la experiencia que has tenido? Si ha sido muy homogéneo el grupo, o solo mujeres jóvenes, o a cualquier edad, esto es válido. En mi caso, con mi experiencia, lo que las mujeres que atraía era sobre todo de mi edad, como en los 40 salticos, para dejarlo ahí. Déjalo ahí. Y lo que encontraba es que las nuevas generaciones tenían como que no, no, esto no hay, como es todo este tema tan interno de si me lanzo y si lo hago bien y si no, y una cantidad de dudas y de no, pero tengo los hijos, pero tengo esta cantidad de cosas que de pronto no me dejan avanzar y participaba, como participaba en Alemania, de muchos cursos, de círculos, de eh, cualquier cantidad de eventos que hubiera en relación a emprendimiento. Veía que generaciones anteriores no, era como, tal vez puede ser el tema familia o no, pero también la edad era como que se lanzan sin miedo.
¿no? Es como, no, voy probando y vamos viendo qué pasa en el camino y el mismo camino me va direccionando. En cambio, como más en las mujeres, como en mi generación, es mucha vuelta, mucho miedo, mucha cabeza, cabeza, cabeza antes de para lanzarse, ¿no? Entonces, sí, primero era como, empecé a traer como mujeres que están en mi generación. Y lo que sí veía en común, así fuera como de ámbitos de, no, tal vez no industrias, porque en general sí iba como este tema de dar de ellas, fuera una consultoría, fuera un coaching, fuera un acompañamiento, eh, desde el lado de psicología o desde cualquier otro lado también empresarial. Pero era como hay algo que tengo que he aprendido a lo largo de la vida y que quiero estar entregando, pero no lo he hecho hasta ahora y tengo como un montón de miedos o inseguridades o temas en mi cabeza que no me dejan como lanzarme. Ok, había un grupo entonces de personas maduras que tenían mucho que entregar Sí, y esas eran las que más miedo tenían. exacto, sí, Increíble. sí. Sí, bueno, ni tan increíble, por ahí estamos todas. Pues lo positivo definitivamente es que cada una tiene, así seamos 1000 mujeres que nos dedicamos a hacer marketing para lo mismo, cada una tiene algo como único para entregar al mundo. Y puede ser, sí, es que puede ser en el tema que quieras, porque siempre vas a encontrar muchas personas dedicadas a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, Ujú. pero cuando pasa por ti, tiene como ese diferencial y ese toque que es único, que ahí no importa. Y eso me pasa cuando empezamos, no, la competencia y esto, hay ya mucho, en todo hay mucho, ¿sí? Si yo no estoy como, si mi foco no es el tema en este momento de nutrición infantil, pues yo podría decir, sí, no sé, sí, puede haber algunas nutricionistas que esté bien. Quien está metido y quien lo ve todo el día y habla, dices que hay demasiado personas hablando de nutrición infantil, ofreciendo servicios, hay ahora aplicaciones, hay directo, hay atadas a una obra social o atadas no, pero que trabajan con una obra social. Y no importa, ¿sí? Como no importa porque hay una parte que va a ser única en lo que tú puedes aportar en la industria y en el tema que sea. Eso como desde el lado positivo. Y desde el lado negativo, creo que sí, creo que como que está para mí, ¿no? Es como esta combinación de me lanzo a hacer con esta poca tensión o con de pronto hago, pues no, también está bien la pausa, ¿no? Que de pronto nosotras la hacemos, en nuestra generación la hacemos muy larga, pero de pronto en las nuevas generaciones es ya muy cortita, ¿no? Como tal vez más que negativo, es como este punto intermedio de si hay una pausa y si hay un momento como de mirar un poco hacia adentro, como mirar lo que voy a hacer, que no sea ni tan corta ni tan larga. De pronto ahí podría ser. Adrián, nosotros siempre nos gusta que nuestras oyentes se lleven algo del podcast, o sea, realmente procuramos que esta sea una conversación que le da valor y obviamente el valor que les vamos a dar y ya después de que terminemos de grabar, te vamos a pedir tus redes, tu página, todo y eso va a quedar en el resumen de lo que es el podcast para que la gente te pueda contactar. Pero, ¿cuál es el primer ejercicio que tú les pides? O sea, ellas en el momento de contactarte ya podrían tener adelantado, no sé, se me ocurre a mí una lista de cosas en las que ellas se ven fuertes o una lista de temores que ellas sienten que tienen. ¿Cuál es ese primerísimo ejercicio que ellas pudieran hacer después de oír este podcast y que te llamen y te digan, Adriana, mira, oí el podcast y ya tengo la primera tarea? ¿Cuál puede ser esa primera tarea? Esa primera tarea es el sueño. Pensar en cuál es el sueño, como lo que se imaginan, lo que ven hacia futuro. Porque más allá de que pueda ser ideal, ese sueño trae un montón de información, de todos estos elementos de que te gusta, de que haces bien, de a quién quieres ayudar y todos esos elementos de tu sueño
después pues pasan a volverse como a ver qué de eso los podemos incorporar o qué de eso puede venir a la realidad de tu negocio. Y bueno, y desde ahí empieza como esto que vengo diciendo, esto que sale desde adentro, donde así sea el tema que sea, va a tener un toque que es único, que ha pasado por el sueño de esa persona, por eso que ella hace como único. Y desde ahí viene como una estructura, pero es eso, sería como esa pregunta de cuando te imaginas un negocio, ¿cómo lo sueñas? Empezar por ahí, desde visualizarlo, desde ponerle como todos los elementos puedes hacerlo como de la forma que te guste, ¿no? A veces hay algunas mujeres que les encanta más escribir, dibujar, como en la forma que quieras, pero sí empezar a pensar como en todos esos elementos y desde cómo te ves tú, cómo estás vestida, cómo es tu actitud, qué haces en ese día a día, ¿no? Hasta quién es esa persona, no tu cliente, acá ni siquiera pues, hablamos de un cliente ideal ni nada, sino esa persona con la que te gustaría trabajar, como, ay, yo me sentiría muy bien y como qué felicidad o qué bien estar trabajando con una persona o con una empresa, con una organización que sea así. Entonces, como que ese sueño involucra como muchos detalles de cómo te sientes, de cómo te ves y de cómo es como esa parte externa, de empezar por ahí. Ok, buenísimo. Entonces les queda de tarea y que si tienen ya como ese deseo de arrancar, de empezar a organizar ideas, de ver cómo pudieran comenzar, pues contactar a Adri es un primer paso, pero hagan la tarea antes para que ahorren tiempo. Yo quisiera que hablaras un poquito del proceso natural, porque muchas mujeres, después de que se lanzan, van a encontrar obstáculos. Es parte de lo que a todos nos pasa. O sea, en algún momento como que todo, ¿no? O sea, tú empiezas en el gimnasio, empiezas a ganar músculo y después ya como que te estancas. Haces una dieta, bajas rapidito y luego como que te estancas. Arrancas con un proyecto y todo como que me parece maravilloso, pero llega un momento en que te estancas. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cómo les aconsejas abordar esos puntos de estanque, sobre todo cuando se está emprendiendo y cuando hubo tanta duda al principio y por fin me lanzo? Yo creo que Juli, para sobrepasar estos momentos de estancamiento, hay que salir y no quedarse solas. Lo que yo he vivido es que a veces frente a un computador, haciendo muchos PowerPoints o muchas Words o lo que sea, como que no logro salir de ahí. Pero al ir afuera, sea con una persona especialista en marketing, coaching, no sé, mentora, lo que en el momento te sirva, una amiga con la que te tomes un café, que te escuches y que te deje, creo que cuando lo pones también, además de escribirlo, pero también cuando lo pones en palabras y alguien te escucha y tú puedes como ir sacando todo eso, a veces tú misma en ese escucharte te das tu propia respuesta, ¿no? Y es como el momento también de como de, a ver, qué señales me llegan, qué me dicen, qué tal. Y tal vez como esto que hablábamos de esa pausa, no tan larga ni tan corta, pero de pronto es momento de pausa que puede ser esto que hemos dicho o simplemente si te gusta la naturaleza, como esa pausa debajo del árbol, no sé, pero es como un momento de parar, porque pues en mi experiencia cuando pasa eso y sigo y sigo y trato de resolverlo como con más de lo mismo, ¿no? Con más escribiendo, con más PowerPoint o con más, yo me quedaba mucho en la planificación, entonces volvía a planificar y si no me servía, entonces seguía planificando en otro sentido, pero sin ni siquiera salir a ver si eso que estaba planificando, no sé, hacerlo realidad, que alguien más lo viviera, ¿no? O ofrecerlo o lo que fuera. Entonces, es como la pausa y el salir, diría yo, a hablar o a que te escuchen o hasta debajo del árbol. Totalmente. Bueno, Adri, gracias. Yo creo que ha sido un espacio no, no me da la mano para tomar nota de todas las cosas que decías. Creo que
es algo muy bonito porque de cierta manera Juliana y yo nos hemos sentido identificadas en cosas que tú hablabas porque pues hemos tenido la oportunidad de mudarnos de país y de volver a empezar y reinventarse. Creo que una de las cosas que resalto mucho de esa reinvención tuya a lo largo de cuando viviste pues en otros países ha sido lo que decías de reencontrarse con cosas que le pedías a la vida, ¿no? De tener diferentes roles y de a través de ellos descubrir el deber ser de cada momento, de cuando te dedicaste, digamos, solo a tu trabajo y no tenías tiempo para tu familia, luego cuando te fuiste a Alemania a tener esa oportunidad de dedicarte a tus hijos, a ese crecimiento personal y de ahí ya ir viendo en el camino de cómo aplicabas todo lo que habías aprendido y buscar como un balance y luego darte cuenta cómo podías ayudar a otras personas a que hicieran lo mismo o los acompañaras en este proceso. Creo que una de las cosas que me llamó mucho la atención que decías es ver muchas mujeres en los cuales sus talentos, y creo que eso aplica no importa de dónde sean, como que sus talentos no se explotan por muchos miedos y eso va a cosas que hemos conversado con Juliana en otros episodios donde a veces uno mismo es el primero en que duda que ese talento sea bien visto por otros, porque para uno lo ve como parte de su vida, como que eso tan sencillo, eso que yo hago tan fácil, porque sería algo ideal o grandioso para otros. Entonces, me llamó mucho la atención porque hay momentos en que uno habla con la gente y hay cosas que las personas ven en uno que uno no entiende porque son, pues no superiores, pero porque marcan la diferencia. Me llamó mucho la atención también cuando hablabas de lo de las brechas generacionales, porque yo creo que yo veo a mi hija y a veces digo, yo quisiera un porcentaje de la seguridad que tiene ella, ¿no? Que a veces uno se da látigo, se trata duro por muchas situaciones y al final creo que son más internas, peleas internas que yo creo que la gente afuera ni está pensando en eso. Me gusta mucho cómo enfocas el marketing porque de cierta manera decir que es un reflejo tuyo, de cierta manera tú ayudas en muchas cosas, en crecimiento personal, tu parte ingeniera que da estructura a las personas y ayudar a las personas a que todo lo que tenga en su mente lo pueda convertir en un plan, en una estructura, en un negocio o en un sueño, brindando tú las herramientas de hacer las preguntas correctas, escuchar y hacerle la reflexión para llevar a la persona a que esa misma persona llegue al negocio o a lo que quiere montar. Y eso es súper valioso porque creo que la mayoría de personas tenemos mucha información, pero es tanta que de pronto se queda en el sueño o en la idea y nunca se materializa a escribirla porque no sabe uno ni por dónde empezar. Entonces, me gustó mucho lo que dices de que el marketing es un reflejo tuyo y que es un puente entre lo que tú tienes para ofrecerle al cliente. Es una manera muy bonita de verlo porque más allá de tendencias, es algo que es ayudar a encontrar a esas mujeres eso que los hace diferente a los demás. No importa que ofrezcas el mismo servicio, siempre va a haber ese tema diferenciador que te hace, digamos, resaltar o ponerle ese toque especial. Eso me pareció muy bonito. Y al final, pues, tú estás en tu mente ese camino de desarrollo personal que has tenido y tu parte ingeniera y toda tu experiencia te lleva a que tú seas como ese puente para que la persona encuentre sus cosas y lo vuelva una estructura, ¿no? Entonces me parece muy bonito que tengas esa intuición desarrollada a ayudar a otros y la red de apoyo que has creado. Eso me parece súper interesante porque yo creo que es algo que necesitamos. Cada vez nos damos cuenta que a través de conexiones, que no todas son de dinero, sino muchos son relaciones, a veces es mejor tener amigos que plata, te ayuda a que tú pongas en contacto pues a muchas mujeres y haya como alianzas estratégicas. Me llamó la atención lo que decías de que todas tenemos como un toque diferente, porque creo que es algo bonito para trabajar, ¿no? Que cuando alguien venga y te diga, yo para qué voy a ofrecer servicios de marketing si hay 1000 personas haciéndolos, tú digas, no, es que lo que ofreces tú no es lo mismo que ofrezco yo y habrá gente, y hay mercado para todo y para todos. Entonces creo que es una lección bien valiosa. Y por último, me parece muy bonito esta tarea que le vamos a dejar a las personas de sentarse a escribir ese sueño.
cómo te lo imaginas, cómo te lo visualizas, y yo creo que escribir en un papel te resuelve el 50% de tus problemas, y es algo que la gente a veces lo ve un poco bobo o dice cómo empiezo o qué escribo, pero escribirlo definitivamente, con varios invitados que hemos tenido, nos han mostrado los beneficios que hay de escribirlo y de empezar a resolverlo. Entonces creo que es una tarea muy valiosa que le dejamos a nuestros oyentes. Creo que de verdad el tema da para que después podamos volver a otro episodio con más cosas. Fue información muy valiosa, y lo más bonito de esto es que les dejamos herramientas a nuestros oyentes, y que todas esas mujeres o hombres que nos están escuchando se den cuenta que al final, siempre, por más de que seamos muy preparados o tengamos carreras similares, cada uno ofrece o tiene una esencia diferente para aportar al mundo, y por qué privar a las personas de poder darles esos talentos que nos regaló la vida o que nos regaló Dios. Así que, Adri, muchas gracias. Me encantó tenerte en este espacio. No sé si me faltó algo en el resumen, Juli o Adri, que quieran aportar. Me encantó el resumen, Marce, como escuchar todo esto en tus palabras. Ha sido espectacular porque lo has puesto como muy bien, o sea, me ha encantado cada elemento que has dicho. Gracias por ese resumen y gracias por la invitación, y creo que está clarísimo, como como en todos esos puntos, esto de lo que hay detrás de lo que hacemos, ¿no? Ese propósito y tal cual, eso que tenemos único, que siempre va a dar como un diferencial en lo que hagamos, así lo hagan muchas personas. Eso. Pues, Adri, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué rico que hayas aceptado la invitación. Estoy segura que muchas personas van a aprovechar las herramientas que puedes ofrecerles, así que con seguridad te van a contactar. Y para nosotros, pues también ha sido interesante todo lo que has hablado, así que gracias por haber venido. Gracias, Juli. Gracias, Marce.